Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darse el tiempo para conectarse y tomar este webinar y así conocer a detalle la línea Small and Big Doctor de York en 50 Hz. Mi nombre es Daniel Sandoval, actual gerente de Mercadotecnia para América Latina en Johnson Controls. Cualquier duda o pregunta que tengan la pueden colocar en la sección de chat y vamos a estarla respondiendo poco a poco. Quiero que le demos la bienvenida a nuestro expositor, César Quirós. Él es nuestro gerente de servicios técnicos en Johnson Controls, ingeniero mecánico con más de 33 años de experiencia, más de 6 años en servicio en Johnson Controls, encargado del desarrollo y la gestión de capacitación regional e ingeniería de campo, siempre buscando mejorar la calidad y confiabilidad de los equipos existentes y de nuevos lanzamientos. Bienvenido, César. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Dani. Muy buena tarde a todos. Sean bienvenidos. Un placer y todo agradecidos por contar con su presencia. El día de hoy vamos a hablar un poco de nuestros sistemas ductables o baja silueta, unidades propiamente ductables de expansión directa, 50 ciclos. ¿Vale? Con este pequeño video les queremos dar una pequeña muestra de nuestra capacidad en desarrollo de productos. Básicamente, el portafolio York o Johnson Controls tiene dos vertientes, que propiamente, pues bueno, la vertiente natural, la de 147 años, es la de equipo hidráulico. Posteriormente tenemos el portafolio de expansión directa, manufacturada en América, y posteriormente tenemos el sistema de expansión directa manufacturado en Asia para este caso. Entonces, básicamente, es un portafolio bastante amplio con sus propios conceptos de aplicación y desarrollo, buscando siempre tener como una gama extensa
a fin de que ustedes puedan seleccionar la aplicación que más acompañe o cumpla con los requerimientos de nuestros usuarios. Y el contenido del día de hoy, pues básicamente contempla nuestro producto, sistemas de control, instalación y puesta en marcha. Que básicamente hablamos de nuestros acondicionadores de aire reductables de alta presión estática. Son unidades tipo ducto, ¿okay?, que manejan una gran cantidad de caudal de aire con las prestaciones propias del desarrollo de la parte de control digital. La primera de ellas es el reinicio automático, en donde normalmente las unidades, una vez que se ponen a operar, si la operación dura al menos 30 segundos, hay una memoria EEP, que guarda las condiciones de operación. Y esto, su relevancia viene por si hay un corte en el suministro de energía. En cuanto el suministro de energía se restablece, la unidad sea capaz de reiniciar o tomar la operación en las condiciones previas. Esta condición está disponible, sí, en casi toda la oferta de productos, pero no siempre es una condición permanentemente activa. En algunos portafolios de productos específicamente ustedes tienen que configurar si quieren que haga esta condición de reinicio automático. Buscamos que nuestros productos sean amigables con el medio ambiente, por lo tanto, la propuesta utiliza R410A. Obviamente, a gran caudal de aire necesitamos gran flujo de refrigerante. Obviamente, al utilizar R410A nos ayuda porque pues, normalmente la utilización del R410A a nosotros nos significa reducción en el tamaño de los intercambiadores de calores, diámetros de cañería, carga total de refrigerante, ¿vale? Entonces es obviamente inherente al tema de mostrarnos amigables con el medio ambiente. En la parte del manejo de aire, recordemos que estas unidades normalmente están pensadas como unidades de condicionamiento de confort. Un commodity básicamente es algo para generar una estancia más confortable para el usuario. Tenemos un filtro lavable que básicamente captura partículas suspendidas. Estamos hablando de polvo, pelusa, que es lavable, obviamente. Ustedes pueden ponerlo continuamente y es importante que no se les olvide la parte de los accesos en los ductos de retorno de aire. ¿Vale? No son permanentes, normalmente no son desechables. ¿Okay? Nuestros ventiladores de múltiple velocidad. Normalmente las unidades cuentan con ventiladores con alta, media y baja presión estática. En algunos otros casos hay dos vertientes adicionales más. Una de ellas es a través de una configuración en un conector. Eso depende mucho del portafolio, este no es el caso. O otro directamente a través de la manipulación de la transmisión entre el motor del ventilador y el ventilador en sí, donde normalmente se hace un ajuste en polea de radio variable, de diámetro variable, para ajustar el caudal de aire. Las unidades también cuentan con la parte amigable para el tema de operación y servicio. Entonces, ¿esto qué es? Sistemas de autodiagnósticos. Veremos muy bien que todo lo que es el tema de autodiagnósticos, hay una constante que normalmente se está ya volviendo recurrente con la parte de la gente de servicio, y es que en la parte de los autodiagnósticos la expectativa es que el equipo pueda darte condiciones del manejo del ciclo de refrigerante, y esa condición es una condición bastante específica, ¿vale? El sistema se puede autodiagnosticar a nivel componente, todos los componentes que interactúan en el control, en la operación, las funciones, todo es autodiagnosticable, pero en la parte del circuito de refrigeración, pues quedamos completamente en las manos de los instaladores. Porque nosotros en la parte de la fabricación suponemos que se están ciñendo a los lineamientos de recorridos de cañería, diámetros de cañería, carga de refrigerante adicional, ¿vale? Entonces, la parte de autodiagnóstico está muy enfocada por el tema de componentes, aunque en esta ocasión les voy a dar el contenido de algunas de las condiciones que no necesariamente implican componentes, pero que pueden generar algunas variaciones en el comportamiento de nuestros sistemas, ¿vale? Estas unidades, ¿cuál es la principal diferencia? Esta unidad tiene básicamente un diseño más compacto, o al mismo tema del ventilador de varias
velocidades, alta, media y baja. Protección de 3 minutos, esta es una constante en toda la oferta de expansión directa. No hay manera de hacer que un compresor, cualesquiera que este sea, una vez que haya sido detenido, reinicie su operación antes de que hayan pasado 3 minutos. ¿Por qué? Pues es muy simple. Porque nosotros cuando tenemos gran cantidad en caudal de refrigerante por manejo de aire, tenemos una línea de líquido saturada y una línea de gas, que también tiene saturada. Entonces, lo que nosotros tenemos que esperar es a que ambas líneas de refrigerante estabilicen su condición, esto es la fase en la que se encuentran, y o sea, esto representa una igualación en la presión. ¿Cómo es eso? Pues bueno, normalmente lo que va a pasar es que en el momento en el que ustedes detienen la unidad, la línea de líquido empieza a mezclarse con la línea de vapor provoca la ebullición del refrigerante, y esto va a generar una igualación en nuestra línea de presión, ¿vale? Normalmente este tipo de igualación se percibe a veces cuando es muy drástica o la demanda es muy alta, y lo que hace es que la cañería parece que vibra, ¿sí? Como si alguien estuviera sacudiendo la cañería con mucha fuerza, y esto es básicamente por el proceso de ebullición del refrigerante. Normalmente en algunos sistemas nosotros buscamos limitar esa condición a través de una regulación con válvulas de alivio. No es el caso en esta parte. Aquí lo que vamos a tener que esperar forzosamente es que esa igualación de presión en la línea de líquido y vapor para poder otra vez retomar la operación convencional de nuestro sistema. ¿Vale? Obviamente en estas condiciones esta unidad tiene sus particularidades, y la principal es, bueno, bajo nivel de ruido que esto significa. ¿Sí? Obviamente un índice de eficiencia energética alto, recubrimientos de acero galvanizado. Un diseño compacto, un compresor de alta eficiencia, normalmente son compresores de alta eficiencia tipo scroll, de mayor tamaño. Intercambiadores de calor de tubo de cobre y aleta de aluminio. ¿Por qué la insistencia en cambiar? Sí. Vamos con los temas de instalación. ¿En qué va para la parte de instalación? Bueno, contemplemos que nuestras unidades tienen un circuito de refrigeración. ¿Qué particularidad ven ahí? Pues bueno, básicamente la unidad exterior es donde se encuentran los compresores, ¿eh? Y nosotros tenemos nuestra línea de expansión en la unidad interior. Obviamente esta condición a nosotros nos repercute en unas características de instalación donde nos presenta una longitud máxima de instalación de 50 metros. Lo que se altera es básicamente la máxima vertical dependiendo la posición de la unidad exterior. ¿Por qué alteramos la parte de la vertical cuando la posición de la unidad exterior es distinta? Si está por encima del nivel de la unidad interior o por debajo del nivel de la unidad interior. El factor que representa esa caída en capacidad de abatimiento de verticales es el factor de retorno de aceite, ¿vale? Nosotros cuando salimos de la unidad exterior, ustedes pueden observar ahí el ciclo de refrigeración, salimos directamente del intercambiador de calor de la unidad exterior, por lo tanto es líquido condensado, ¿okay? Y obviamente esa mezcla es un poco de líquido, un poco de gas, un poco de lubricante. ¿Qué lubricante? Poliéster, lubricante sintético. Entonces, esta parte, cuando nosotros tenemos la parte de líquido, pues la densidad del flujo refrigerante en esta condición, obviamente nos ayuda y nos soporta el hecho de que la unidad sea capaz de empujar el aceite. Desafortunadamente nosotros no quisiéramos que lo hiciera, pero es un efecto colateral relacionado con la operación. Entonces, una vez que hacemos nosotros el intercambio o la operación de absorción de calor en la unidad interior, nuestro regreso de la unidad interior es un flujo de refrigerante en su fase de vapor, donde tenemos una menor densidad,
y obviamente pues una menor temperatura, lo que también nos pega un poco en la parte de la viscosidad del lubricante. Entonces eso a nosotros nos complica el esquema de retorno de aceite. Por eso es que normalmente ven esos cambios en las partes de las verticales en algunos sistemas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no tenemos la capacidad de aspiración de los compresores suficiente para garantizar las verticales que ustedes están viendo. Okay. Entonces, esa es una de las principales limitantes que tenemos en temas de instalación. Otros temas de instalación importante contemplar: el caudal de aire, ¿vale? Muy importante. Las unidades interiores de expansión directa no manejan de manera genérica el caudal de aire que manejan los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos normalmente están referenciados a un caudal de aire ya muy extendido dentro del medio, que es normalmente 400 pies cúbicos por minuto por cada tonelada de refrigeración. Cuando nosotros estamos interactuando con sistemas de expansión directa, normalmente el caudal de aire es más bajo, ¿vale? Estamos hablando de que un caudal de aire en una unidad de expansión directa debe estar entre 320 y 350 pies cúbicos por minuto por cada 12.000 BTUs por hora de transferencia de calor. Y esto tiene una explicación muy simple, y es que el flujo de refrigerante, o el punto de evaporación del refrigerante, que de una manera más técnica, pues es muy diferente al punto del agua. En la unidad interior, entonces, el intercambiador de calor se encuentra a una menor temperatura. Por lo tanto, existe un amplio riesgo de que la unidad interior, si maneja un gran caudal de aire, incomode a los usuarios. ¿Por qué? Porque la temperatura de inyección del aire de la unidad interior va a ser muy baja respecto a un sistema de acondicionamiento de unidad terminal. Entonces, eso es bien importante contemplarlo al momento de estar haciendo nuestras selecciones, ¿vale? Entonces, teniendo en consideración esos dos aspectos, podríamos contemplar que tenemos que ir forzosamente a la tabla de datos de cada una de las unidades interiores para garantizar el caudal de aire. Normalmente las unidades ductables tienden a manejar rangos amplios en cuanto a temas de caudal, ¿vale? Depende mucho de lo que tengamos que hacer, o también podemos ajustar en algunos casos la presión estática en el ducto. Depende mucho de la aplicación, ¿vale? Pero bien importante esa condición. Además de eso, tenemos que considerar el tema de que al manejar un gran caudal de aire, tenemos también un tema relacionado con la operación del intercambio de calor. Esto es, no todo va a ser calor sensible. Vamos a tener ahí un tema de intercambio de calor latente, lo que va a implicar condensación, obviamente, disminución de la humedad en el aire de los espacios a acondicionar, ¿eh? Y obviamente pues la temperatura de inyección del aire se puede mover dependiendo de este valor. Una de las condiciones más recientes que me he encontrado dentro de la aplicación de estas unidades, está tomando mucha fuerza, es la parte 1 de la filtración y 2 la parte del control de humedad. Si bien las unidades tienen un tema de remoción de humedad por efecto de intercambio de calor sensible, no sé, perdón, calor latente, no tengo yo un punto de control en la unidad interior para poder determinar esta condición. Realmente esa condición es nada más un diferencial relacionado directamente con el tamaño del intercambiador de calor y la condición de entrada del aire de la habitación. Entonces, esa parte de la humedad en los divididos baja silueta no está directamente relacionada con las unidades. Ese portafolio está normalmente más enfocado a la parte de las unidades tipo paquete, pero no por eso quiere decir que no se pueda utilizar. Podemos incorporar a estas unidades de control de humedad, sí, obviamente, pero vamos a necesitar periféricos como sería los sensores de humedad relativa, humedad diferencial, la parte de la humidificación y el recalentamiento, ya sea por resistencia eléctrica o por quemadores. Por quemadores no es una parte muy segura, dudo que lo encuentren.
pues normalmente sea por resistencia eléctrica en esta parte de control de humedad. Pero sí, de manera nativa las unidades no están alistadas para controlar a través, por ejemplo, del termostato nativo, valores de humedad relativa. ¿Okay? De ahí, obviamente, vamos a derivar mucho en la parte de solución de problemas, pero esta solución de problemas la dividimos en varias secciones. La primera es la no atribuible a los sistemas de aire acondicionado, al entorno. ¿Qué puede pasar con estas unidades ductables? ¿Vale? El sistema no opere, básicamente, si tú lo prendes, no encienda. ¿Cuál es la primera señal que recibe la unidad? La recibe a través de el control por cable. ¿Qué perfil de control por cable? Normalmente les decía yo al principio hay dos versiones. La versión asiática utiliza un controlador por cable de señal digital, o sea, hace 2 hilos que trabajan con un rango de voltaje de entre 5 a 12 voltios corriente continua. Entonces, la señal se emite a partir del controlador, lo recibe la tarjeta electrónica de control y el equipo responde y confirma. ¿Vale? Entonces, bajo este esquema, el indicador de operación, el run, debe de confirmarnos que se recibió la señal. Eso ya indicaría que la placa principal ya tiene confirmación de operación. ¿Okay? Eso podría ser la primera. ¿Qué podemos tener para que no se ponga en marcha? Dispositivos de seguridad activos. ¿Cuál sería el dispositivo? Dispositivo de seguridad activo es el retardo de 3 minutos. Yo les decía, si han pasado 3 minutos, no han pasado 3 minutos desde que se pagó, no lo vamos a lograr poner en operación, ¿vale? La otra condición que puede activar un tema de protección es el modo de deshielo, descongelamiento o precalentamiento de la unidad, en donde el deshielo, pues básicamente nos indica que la temperatura del intercambiador de calor de la unidad exterior es demasiado baja, por lo que se ha formado una placa de hielo que ha bajado la temperatura y que ha obstruido el flujo de aire. Entonces tenemos que esperar a que se descongele. ¿Cómo lo podemos hacer? Básicamente el tema de descongelamiento, el equipo lo que hace es actúa en operación de calefacción. La única variable que no se activa es la operación del ventilador de la unidad interior. Entonces, lo único que hacemos es saturar de refrigerante de alta presión y temperatura nuestro intercambiador exterior para que se descongele y aminorar el tiempo de reinicio de operaciones. En el caso de que nuestro modo de operación sea calentamiento, entonces ahí tenemos otro tema que es el tema de preheat. El tema de preheat lo que nos manda es que la unidad interior no va a arrancar el ventilador porque la temperatura en el serpentín, el intercambiador, es muy baja. Entonces, si nosotros arrancamos con un caudal tan grande de aire, la percepción del usuario va a ser que la temperatura es fría, está por debajo de la temperatura de confort. Entonces, lo que hace la unidad es sube la temperatura del intercambiador y posteriormente arranca la operación del ventilador. Eso para un tema de percepción del usuario. ¿Vale? 2. La unidad interior emite un aerosol, una neblina, un poco de vapor. Pues bueno, las unidades interiores no tienen manera de, les decía yo, controlar humedad. Normalmente cuando tenemos estas condiciones obedece a 2 factores. Uno, la humedad relativa interior es demasiado alta y la temperatura de operación de la unidad interior es muy baja. El serpentín está generando una gran cantidad de condensación y lo que nosotros tenemos es un efecto de arrastre por el ventilador de la humedad que está deslizándose por las paredes del intercambiador de calor. Es un arrastre. Normalmente esta condición es más visible cuando empezamos a tener restricciones en el retorno de aire, porque como el ventilador normalmente no tiene un variador de velocidad que se ajuste directamente al caudal, sino tiene una velocidad fija seleccionada a través del control por cable, pues tratará de compensar esa condición de caudal por velocidad. ¿Okay? Otra de las condiciones que puede presionarse es por obstrucciones en los filtros, lo cual una obstrucción en el filtro representa directamente una baja en el caudal de aire, incremento en el caudal de refrigerante sin evaporar, por lo tanto, y disminución en la temperatura del serpentín. ¿Vale?
Entonces, este fenómeno también puede ser por un tema de suciedad en los filtros. Ruidos del aire acondicionado. ¿Qué puede hacer ruido en el aire acondicionado? Las partes mecánicas son tres. Nuestro motor de inyección, nuestro motor de retorno, motor compresor. Esas serían las partes mecánicas que podrían hacer ruido. ¿Qué otro ruido podemos tener? Ruidos relacionados con el flujo de refrigerante. ¿Vale? Flujo de refrigerante. Esto es básicamente en el interior de la cañería. Podemos en algún punto percibir el ruido de fricción del refrigerante en el interior cuando tenemos acoplamientos, añadiduras en la cañería o vueltas en un radio muy cerrado. ¿Sí? Las caídas de presión, los cambios de dirección, pues se representan directamente por, no sé, el nivel de ruido de la unidad interior. ¿Vale? Normalmente es esta condición. En la parte de los motores, en la parte de los motores de los ventiladores, regularmente entregamos a ustedes acoplamientos prelubricados entre la flecha del motor y el ventilador, evitando que ustedes necesiten engrasar o lubricar la parte móvil de suministro y retorno, ¿vale? Polvo sale de la unidad interior. Eso tiene que ver básicamente con que pues se ha estado la unidad interior contaminando con partículas externas. Normalmente hay dos opciones: es que nunca se ha hecho mantenimiento en los filtros o se encuentra en un entorno donde el arrastre de partículas suspendidas es muy alto. La unidad interior emite olor. Eso de manera nativa no es posible. Todo lo que son la parte de mecánica, las componentes, lubricantes y fluidos son inoloros. Los plásticos son inoloros, la parte metálica es inolora, el barniz, toda esa parte no está en contacto con nada. Los plásticos tampoco. Fuera del olor clásico de los polímeros, no tienen ningún otro olor diferenciador. Entonces, normalmente la parte del olor omite o no relaciona más un tema de estancamiento de la línea de condensados. Entonces empiezan a mover o formar algas, o una descarga en la línea de condensados a la parte hidrosanitaria, ¿okay? Sin trampa de olores. Recordemos que a la unidad interior, cuando está operando, genera una gran presión dentro del gabinete. ¿Sí? Eso es uno de los diferenciadores entre las unidades ductables y los fan and coils, el gabinete. Entonces, esta condición obviamente tiene sus afectaciones en los periféricos en el entorno de operación, como son la parte de condensados, la parte de arrastre de partículas suspendidas. ¿Sí? Cambios de modo de operación. Bien importante en esta parte, con la parte de la calefacción, es que todos los sistemas de expansión directa, para interactuar con cambios en modos de operación, deben de tener un tiempo de reposo. Ya mencioné en reiteradas ocasiones que el tiempo es de 3 minutos. Pero una vez que nosotros tenemos esa parte de 3 minutos resuelta, tenemos otra condición que nos atañe. La primera es el precalentamiento del intercambiador de la unidad interior. Y para precalentarlo, nosotros tenemos que desplazar la posición de la válvula de 4 vías o de contramarcha. Entonces, esta válvula opera dependiendo de la presión de refrigerante que genera el compresor. Por lo tanto, una vez que pasamos los 3 minutos de protección por igualación de presiones, lo primero que arrancará será nuestro compresor hasta saturar la línea de refrigerante líquido. En ese momento, la solenoide de la válvula de 4 vías se abrirá, desplazando la posición de refrigeración a calefacción, y inmediatamente continuaremos con el modo de operación de precalentamiento. Entonces, obviamente, si ustedes suman tiempos en todas estas secuencias, el cambio de modo de refrigeración a calefacción les va a tomar, estamos más o menos contando, al menos 10 minutos. ¿Bien? Esto se los explico porque normalmente tenemos la interacción con muchos usuarios que pretenden que la reconfiguración del sistema sea más rápida. No existe manera de hacerlo en un sistema de expansión directa. Si el usuario tiene esa necesidad de que los cambios sean más drásticos, más rápidos, pueden ustedes apoyarse en un tema de calefacción eléctrica, ¿vale? Pero la parte de la calefacción eléctrica no necesariamente la pueden integrar al control nativo de la unidad
interior. ¿Vale? Entonces, necesito que verifiquen esa parte, porque si bien está ahí con una opción, pues si bien el control por cable no les va a dar esa opción en todos los portafolios. ¿Vale? Entonces, nada más para que tengan en consideración. Obviamente, la calefacción no pretende dar el servicio permanentemente, es meramente de percepción. ¿Vale? Okay. La otra es, ya en el sistema de aire acondicionado. Aquí sí ya son directamente por temas de componentes. El sistema no funciona. Lo primero que tendríamos que verificar es suministro de energía eléctrica, interruptor de energía eléctrica, fusible o disyuntor. Y luego nos iremos por el control remoto. ¿Vale? Porque yo les decía yo que tenemos estructurada una comunicación escalada desde el control remoto a la unidad interior y de la unidad interior a la unidad exterior. ¿Vale? El único caso en el que esto no pasa es en nuestras unidades divididas americanas. ¿Por qué no pasa esto? Porque a nivel operación, la unidad interior lo único que recibe es una señal de arranque, de puesta en marcha del motor del ventilador. ¿Eh? Y básicamente eso es todo. ¿Okay? Por otro lado, otra de las condiciones que nos pueden estar presentando es el efecto de calefacción que sea pobre. La temperatura ambiente exterior, límite de la temperatura crítica es de menos 7 grados centígrados. Por debajo de eso, el sistema se protege o ¿qué le pasa? ¿Se daña? ¿Qué hace? Bueno, realmente los sistemas lo que va a empezar a hacer es empiezan a tener una curva de descenso de rendimiento. Realmente no es inmediatamente el disparo por temas de temperatura. Lo que va a empezar a pasar es que si la presión en la descarga del compresor se empieza a salir de rango, ese sería el efecto que ya dispararía un tema de alarma. ¿Okay? Pero siendo el punto crítico, considerándolo como menos 7 grados centígrados para la operación de calefacción de este tipo de sistemas. Temas de puertas o ventanas abiertas o cerradas, bueno, temas de recirculación de aire. Este perfil de producto está pensado 100% en recirculación de aire, ¿vale? Para el acondicionamiento de espacios por comodidad. ¿Okay? Y la otra, pues bueno, ya serían temas relacionados con fugas de refrigerante. ¿Vale? Recordemos que un R410A tiene un tema recurrente de una inestabilidad en el comportamiento. Entonces, si tenemos alguna fuga de refrigerante en el ciclo, nos conllevaría forzosamente a evacuar por completo el sistema, presurizar para encontrar la fuga, reparar la fuga y hacer una carga completa con refrigerante. ¿Vale? Es bien importante contemplar que R410A tiene una fase semiestable en su condición líquida, pero no podemos garantizar en la posición de la cañería que sea 100% líquido. O sea, sí, yo entiendo que es la línea de descarga, debería ser 100% líquido, pero tenemos pérdidas por fricción, por temperatura, por altitud, ¿vale? En donde en esas condiciones va a alterar el desempeño general del ciclo de refrigerante. Okay. La otra es, tú prendes la unidad interior y prende el ventilador, pero no sientes que baje la temperatura. Esa condición se debe básicamente a dos factores. El primero, la temperatura de ajuste. ¿Dónde está el punto de monitoreo de temperatura de la unidad interior? Normalmente puede ser en el termostato o también en algunos casos ustedes lo pueden configurar a que sea en el retorno. Depende mucho del portafolio de productos y el tipo de termostato. Entonces deben de tener bien en cuenta que los puntos de ajuste de temperatura pueden en la mayoría de los equipos ya ser ajustados a monitorear de manera dual. Esto es una comparativa entre sensor de zona, que sería un termostato por cable, y un sensor de aire de retorno. Si no tenemos alguno de los dos, pues simple y sencillamente nos queda la opción de ir directamente por esta condición. Y cuando es un tema relacionado con el controlador por cable, dependemos 100% la posición del controlador. ¿Por qué? Porque, bueno, la descarga de aire en la posición en la que tiene la incidencia. Recordemos que el control por cable tiene un sensor de temperatura que es un cerámico semiconductor.
Entonces, si nosotros lo tenemos pegado a un ventanal o un muro donde tenemos radiación, pues esta condición lo puede estar incrementando en temperatura y que el equipo no se detenga, a pesar de que ya tenemos condiciones de temperatura en los espacios. Entonces, podemos verificar esas condiciones de operación y se pueden ajustar, ¿vale? La otra es la que les había mencionado anteriormente, que es el retardo tradicional del compresor. Ahí no queda más que tener un poco de paciencia, esperar a que se cumpla el tiempo y retomar la operación. Vale. Vamos ahora con el tema de enfriamiento. Temas recurrentes. Intercambiadores de calor sucios. ¿Cuál es el que nos pegaría directamente en el efecto de enfriamiento pobre? La unidad interior, la unidad exterior. En la unidad exterior, porque obviamente al no tener la capacidad de disipación, pues obviamente entregamos una condición de evaporación del refrigerante muy limitada y por más que hagamos, no podemos compensar esta condición. La otra, filtros bloqueados, filtros de retorno, entonces el caudal de aire no nos permite hacer intercambio de calor. ¿Vale? Ductos bloqueados, retorno o en descarga. ¿Sí? Exposición directa a luz solar. Esa parte, bueno, en la unidad exterior, lo que nos pegaría es en el tema de eficiencia. En la parte de unidades interiores, no es como un tema de aplicación recurrente, pero básicamente está más pensado, por ejemplo, cuando quieren utilizar este tipo de unidades como unidades dedicadas para toma de aire 100% exterior. Obviamente no esperen demasiado en la parte del rendimiento, porque obviamente la parte de la radiación tiene sus incidencias en el desempeño. ¿Okay? Temperatura ambiente demasiado alta, pues bueno, eso va a reducir la condición general de operación. Y pues temas de manejo de cantidad de refrigerante, ¿vale? Podemos cuantificar el refrigerante pues, basados en temas de presión. Realmente no es tan fácil. Tenemos que usar un par de referencias. No es la presión absoluta, relacionando la altitud de la ciudad en la que estemos. Y el otro tema pues, es básicamente el comportamiento general del refrigerante con sus tablas de presión y temperatura para encontrar su punto de evaporación. Entonces, de esa manera podríamos encontrar puntos de coincidencia. ¿Por qué les digo así? Porque realmente presiones de la línea de gas pues van desde un rango desde 110 libras sobre pulgada cuadrada hasta 150, 170 libras sobre pulgada cuadrada. Y en la descarga, pues pueden encontrar líneas desde 350, 380 PSI hasta 480, 420, dependiendo de la condición de operación genérica. Entonces, realmente, temas de presión no es una referencia muy puntual o directa relacionada con el equipo. ¿Vale? En estas condiciones, pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué elemento sigue jugando en esta condición? Sería nuestro controlador por cable. Dos vertientes muy definidas. El tema de los controladores por cable asiáticos, donde la señal es 100% digital y los periféricos que ustedes quieran poner van a depender única y exclusivamente de la capacidad de la placa principal de recibir estos conectores como accesorios o periféricos. Y la otra vertiente es la de los controladores genéricos, que es un desarrollo más norteamericano, en donde los controladores tienen una referencia de operación de 24 volts corriente alterna y básicamente son interruptores de demanda de refrigeración, demanda de calefacción, demanda de operación del ventilador en las diferentes velocidades, en las condiciones, y en algunos casos llegamos a tener operación de calefacción eléctrica o calefacción de calor, ¿vale? Entonces, si no podemos mezclar, la oferta asiática no puede recibir señales, por ejemplo, de genéricos de administración de facilidades. Estamos hablando de un esquema de un Verasis, cosas de ese estilo. No es posible, nosotros no tenemos esa capacidad con las ofertas. Si queremos tener ese tipo de interacciones, necesitaríamos buscar el desarrollo norteamericano, que entonces ahí sí tenemos esa condición. No existe una interfase propiamente en ese portafolio de productos que nos lleve a interactuar entre controladores y equipo. Entonces, esa parte sí está como muy direccionada a la parte de acondicionamiento por confort, por espacios. ¿Okay? Entonces,
condiciones que podemos verificar en esta parte. Pues bueno, la unidad se enciende y se apaga con frecuencia, pues bueno, sobrecarga o falta de refrigerante. Hay dos condiciones que se pueden estar presentando y uno es un incremento en la presión de descarga o un incremento en la temperatura del compresor. Se puede estar generando apagados constantes de nuestro sistema. Hay aire o gases no condensables dentro del sistema refrigerante. Esto que nos genera ruido, oscilación. ¿Vale? Los gases no condensables pueden convivir con el refrigerante, sí, aunque a la larga normalmente el gas no condensable, lo que representa o lo que aporta dentro de la operación, es una degradación de nuestro refrigerante. Entonces genera ácido fluorhídrico, que normalmente va a impactar en la degradación de el lubricante y va a atacar, vamos a decirlo, va a corroer el aislamiento del barniz, las bobinas del compresor. Entonces, finalmente nos va a llevar a un daño por corto en los compresores. ¿Vale? Son gases no condensables. Es un efecto lento, degradatorio, que no es relativo o inherente a un tema de instalación inmediato, porque si tú lo instalas y lo pones a operar y el equipo opera, la degradación toma un poco más de tiempo, estamos hablando de al menos 3 meses, dependiendo del ritmo de trabajo. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, esa degradación nos puede representar esa condición, que hay que tenerla muy en cuenta en el tema de los no condensables. Para temas de no condensables, el primer paso es sí o sí hacer prueba de acidez. Si tenemos pruebas de acidez, hay que lavar, retirar por completo los lubricantes, cargar lubricante y cargar refrigerante. Desafortunadamente para nosotros, el lubricante, una vez que está acidificado, ya no lo podemos diluir. Esto quiere decir, si nosotros le cargamos más lubricante y refrigerante, el proceso de acidificación se magnifica. Entonces, no hay vuelta atrás con esta condición de degradación de los compresores, ¿vale? Obviamente, pues de ahí se deriva la siguiente línea, que es el compresor falla. Se va a corto, porque nos perdemos el aislamiento de alguna de las bobinas, ¿vale? La otra condición son temas relacionados con el voltaje. Las placas normalmente tienen un monitoreo continuo de la línea de suministro de energía principal para garantizar que estemos operando dentro de rangos seguros para nuestros compresores. Y la última, que sería el circuito de refrigerante obstruido. En este caso, normalmente nosotros no interactuamos con dispositivos de expansión intermedios. ¿Esto qué quiere decir? Las válvulas de expansión ya vienen colocadas directamente en las unidades interiores en la mayoría de los casos. Si ustedes quisieran en algún momento tomar la decisión o hacer alguna modificación con un dispositivo de expansión, es posible, depende mucho de la aplicación particular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, he visto que ajustamos cañería o ajustamos la posición del dispositivo de expansión buscando maximizar los recorridos, tirando un poco. Les recuerdo que el equipo pues, no sabe que nosotros estamos tirando de más la longitud de la cañería. Entonces el equipo va a asumir que todo está dentro de parámetros y obviamente pues eso representa un poco de limitantes dentro de la operación. ¿Vale? Otra de las condiciones, bueno, la velocidad del ventilador no se puede cambiar. Tema recurrente, pues sí. Primeramente, el tema de auto es una función dedicada de la placa de control en donde ella misma define la cantidad de aire o velocidad a la que va a trabajar. ¿De qué depende mucho eso? Pues de las temperaturas, ¿vale? De que no se nos vaya a bloquear el intercambiador de calor de la unidad interior. ¿Vale? Entonces, esa es la condición que nos puede limitar. La otra es la función de dry o secado. Les comentaba yo que las unidades realmente no tienen una función de secado, de humidificación, con una capacidad de, digamos así, retroalimentación. ¿A qué me refiero con esto? La unidad, si bien por temas de la operación específica de un circuito de expansión directa, genera intercambio de calor por la parte sensible y por la parte latente, en la parte del latente, yo no lo puedo controlar. ¿Esto qué quiere decir? Pues si tú me dices, yo quiero 40% de humedad relativa, yo no tengo un sensor que me pueda dar esas condiciones. ¿Por qué?
Porque vamos a depender, uno, de la humedad relativa del entorno. Dos, la unidad no cuenta con un accesorio para introducir humedad dentro de la ráfaga de aire de inyección. ¿Okay? Entonces, realmente las unidades no cuentan con esa aplicación en el modo de secado. Lo que hacemos en el modo de secado es reducir la velocidad del ventilador al mínimo. ¿Para qué? Pues para que la temperatura del intercambiador de calor también se ponga al mínimo. Y por lo tanto, el choque térmico que hay entre el aire y el refrigerante genere una saturación más enfocada al tema del intercambio de calor latente que sensible. Entonces, realmente esa es la condición en los modos de secado de los sistemas de expansión directa. La generalidad, digo, obviamente si estamos hablando de sistemas de precisión, las cosas cambian, pero en la generalidad de sistemas autocontenidos o divididos de expansión directa, el modo secado está enfocado básicamente nada más a hacer que el intercambiador genere su máxima transferencia de calor latente. ¿Bien? La otra es que nos vamos con el control por cable. Tenemos receptores de señal inalámbrica, en los ductables no. Ese es el tema. Entonces, tenemos o sí, necesitamos ir forzosamente al controlador por cable. ¿Okay? Si queremos específicamente en alguna aplicación un termostato que tenga el receptor habilitado para un control inalámbrico, tendríamos que especificarlo bastante claramente porque si no es un genérico que se utiliza en los ductables de gran caudal. El indicador de temperatura no se enciende. Bueno, aquí la modo es ventilación. Obviamente, si metemos modo de ventilación, al equipo no le interesa la temperatura de aire de retorno. Lo único que te interesa es mover aire a través de el ducto del espacio. ¿Vale? Ok. Después de un tiempo la pantalla se apaga. Hay dos condiciones. La primera es que no hayamos hecho una programación en el termostato por cable, donde le generemos una indicación de apagado, un override de apagado para una condición de tiempo. Entonces, eso es lo que podría estarnos pasando. Normalmente tenemos hora de encendido y hora de apagado. La mayoría de las veces no van a tener la opción de modificar la temperatura. Lo que van a poder hacer solamente es encender o apagar a un horario determinado. Okay. La otra es temporizador o timing on, que básicamente es una función de periodos de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre temporizador y el timing on? Pues básicamente el timing on va en horas, tú le señalas cuántas horas lo quieres encendido, después de que pasa el acumulado de tiempo que tú le indicas, el equipo se apaga, no se vuelve a restablecer, no opera ni nada. Y con la diferencia en la configuración es que tú decides a qué hora se prende y a qué hora se apaga, pero en esta condición tú tienes que configurar el control por cable para decirle qué día de la semana es, qué hora es, y hacer tu programación semanal. No me gustaría desanimarlos mucho, pero en temas de esa configuración semanal hay una condición bien específica con la oferta asiática, y es que todas estas unidades tienen una memoria volátil en la parte del termostato por cable. Entonces, si ustedes configuran el termostato y se les va la energía eléctrica, tengo que decirles que la mayoría de las veces se va a perder su configuración en temas de temporalidad. No sé que para el caso de el portafolio de productos manufacturados en Norteamérica, pidan un respaldo que se conoce como ComCard. Es una tarjeta que tiene una memoria y una batería de respaldo. Entonces pueden salvar temas de tiempos para operaciones programadas. Bien, entonces ustedes pueden definir esas dos operaciones. Okay. Vamos a ver un poquito del procedimiento de verificación por solución de problemas. Okay. Relacionadas con el despliegue de las unidades. Iluminación, normalmente, ¿en dónde la vamos a ver? La mayoría de las veces la iluminación. Los LEDs están normalmente montados en la unidad interior, bueno, en el exterior. Okay. Entonces, aquí, cada una de estas estructuras, les decía yo, está relacionada directamente con la revisión o el monitoreo de componentes, no ciclo. Okay. Entonces, por ejemplo, yo voy a estar monitoreando de manera continua la línea de suministro principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si todas mis luces parpadean
cada 5 segundos, así, lo que puede pasar es que nos falta la línea neutral, o sea, una de las líneas, ¿vale? Y normalmente ustedes tienen un 220 monofásico, entonces si no tenemos neutro, lo que pasa es que la placa no tiene la capacidad de operar la parte de la lógica. Normalmente muchas veces el neutro está muy referenciado con líneas de comunicación dentro de todo el desarrollo de los sistemas de aire acondicionado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa condición. Realmente no hay manera de engañar al sistema. Ahí tenemos sí o sí que reparar la fuente de alimentación. Lo que podría estar pasando es que alguna de las conexiones de nuestro sistema estuviera floja y estuviera haciendo un arco eléctrico, por lo que se estuviera alarmando. Pero si ustedes sacan, por ejemplo, las líneas que entran a la placa de control principal y que están relacionadas con la línea de suministro de energía, pues el equipo se va a ir desde un principio a falla por pérdida de fase. La otra de la condición, la derecha, luz del temporizador parpadeando cada 5 segundos. T1, sensor de temperatura ambiente en corto o abierto. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente no tenemos manera de verificar cuál es la temperatura ambiente. ¿Podemos generar algún temporal? No. El sensor de temperatura, todo lo que son sensores de temperatura son resistencias cerámicas que tienen una condición específica. La mayoría de las veces están muy homologadas. Si es que miden temperatura de aire o temperatura de refrigerante, es casi siempre el mismo valor de resistencia. Lo que llega a cambiar por el número de parte es la longitud de los conectores y el color de los conectores. Pero no siempre se dañan, es raro que se dañe un sensor de temperatura. Normalmente el tema es el ajetreo en el movimiento o desplazamiento de los sistemas. Si llegan a ver este código, lo primero yo iría por verificar la posición, que esté bien asegurada en la placa de control, que haya una buena conexión en esta parte. ¿Vale? Abajo, lámpara de operación y lámpara de temporizador parpadea cada 5 segundos, mal funcionamiento de la EEPROM. ¿Qué es la EEPROM? Básicamente la EEPROM sería el equivalente del SIM card para un sistema de acondicionamiento. ¿Podemos operar algún sistema sin la memoria? Pues no. No existe la manera, no es un tema genérico. La EEPROM viene con toda la estructura y la programación precargada. No es configurable, entonces necesitamos, si tenemos incidencia con la EEPROM, es cambiar forzosamente la EEPROM o la placa general. ¿Vale? Programar una EEPROM no está dentro de nuestros alcances. A nosotros, incluso como temas de ingeniería de campo, no nos dan acceso a ese esquema. Entonces, por eso les digo, realmente ahí sí es recambio de parte o componente. ¿Bien? Lámpara de descongelación intermitente cada 5 segundos. ¿Qué hacemos con esa condición? Con una lámpara intermitente. Mal funcionamiento del sensor de temperatura y condensador. Lo mismo que en el de temperatura ambiente. Tenemos que garantizar que esté bien conectado y lo más que podemos verificar sería la continuidad y la resistencia de este sensor de temperatura. ¿Bien? ¿Es común que se dañen los sensores de temperatura? No, creo que es de las fallas menos comunes. Realmente son, les decía yo, semiconductores cerámicos que van posicionados dentro de una funda de metal. Realmente la exposición a daños o alguna alteración es muy poco, a no ser que durante el armado se haya cortado alguna de las líneas de comunicación. O sea, básicamente sería la única condición en la que podríamos tener esa parte relevante. ¿Vale? Y cuando son sistemas trifásicos, ¿tenemos monitoreo de fases? Sí, ahí está. LED 01 parpadea y el LED 02 también. ¿Vale? ¿Cómo es esto? Básicamente son alternados las operaciones. Primero el 1 y luego el 2. ¿Vale? Alternan 1 y 1. Eso quiere decir que la secuencia de la fase es incorrecta. ¿Qué hacemos? Lo podemos meter en un secuenciador si ustedes quieran. La otra es hacer prueba y error, modificar la secuencia. No se daña el sistema, simple y sencillamente no arranca. ¿Okay? Entonces pueden generar cualquiera de las dos operaciones para garantizar esa condición. ¿Vale? Del lado derecho tenemos LED 01 y el segmento 2, la parte 3. ¿Okay? Las estrellas sin relleno
un parpadeo rápido, las estrellas rellenadas son parpadeos prolongados en cuanto a temas de tiempo. Y básicamente es un error de comunicación. Yo les decía que en la parte del portafolio asiático siempre hay una comunicación fluyendo de manera constante entre controlador por cable, unidad interior y unidad exterior. Si alguno de estos puntos interrumpe, el equipo se alarma. ¿Cómo funciona esta parte? Es decir, el señal digital, 5 a 12 voltios, con ventanas de tiempo. Una vez que tú emites una función, el sistema espera la confirmación durante un periodo máximo de tiempo. Si no hay confirmación durante este periodo máximo de tiempo, el sistema entiende que no hay comunicación y se alarma. ¿Qué pasos podríamos seguir en esta parte? Pues básicamente, lo primero es cableado, ¿no? Entre unidad interior y unidad exterior. Segunda parte, cableado de la unidad interior al controlador por cable. Tercer paso, ¿qué puede estar dañado? El controlador por cable. Sí, por las dimensiones y el manejo muchas veces sí se dañan los controladores por cable. Condiciones de voltaje, pues obviamente también que estamos de acuerdo en que un controlador por cable, si lo meten a la línea de señal no, a la línea de control no tampoco, pero si lo meten en voltaje seguro se daña el condensador, ¿vale? De ahí nos iríamos por un tema de condiciones de instalación, o sea, interferencias electromagnéticas, si hay motores grandes, si hay una gran red de comunicación extendida por la instalación. Si no es el caso, pues tendremos que recurrir ya finalmente al cambio de la placa de control principal de la unidad interior. En la parte inferior tenemos ahora el error del sensor de temperatura del condensador o temperatura ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente, ¿en dónde lo muestran? Los LEDs vienen normalmente en las unidades. Los códigos numéricos se muestran en el despliegue del controlador. Lo que cambia en la oferta americana es que los controladores, al ser genéricos, no los obligamos a que usen forzosamente un JCI, pueden utilizar cualquier otro que ustedes quieran. Pues ahí en el tema de los códigos de error, pues están limitados, ¿no? Porque normalmente no tenemos esa parte de interacción. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en esa condición la tenemos que manipular, ¿vale? Entonces, pero como les comentaba yo, sensores de temperatura normalmente siempre vamos a ir, casi siempre por un falso contacto con la placa de control principal. Protección del sistema por baja presión. ¿Qué podemos hacer ahí? Uno, que el termostato de baja presión esté trabajando adecuadamente. ¿Qué puede hacer que no trabaje adecuadamente? Partículas suspendidas, polvo, gases no condensables que oxiden y atasquen el desplazamiento del vástago del sensor de presión, que no esté bien posicionado, que no tenga un buen contacto con la placa de control. ¿Sí? ¿Qué revisamos en un sensor de presión? Igual que en los de temperatura. Continuidad, resistencia. Al igual que los sensores de temperatura, se trata de sensores de resistencia variable, ¿vale? Entonces podemos tener esa parte. Una vez que ustedes reconectan cualquiera de los componentes que hayan estado alarmados, la unidad tiene un tema de barrido automático. Entonces, si se resuelve el problema, va a eliminar el código. Lo que puede pasar en algunas ocasiones es que me elimina el código que tenía y lo cambia. No es que se haya alterado el tema del diagnóstico, lo que pasa es que los diagnósticos se van desplegando en la secuencia en la que se fueron presentando. Entonces, si resuelves uno, lo siguiente es resolver la siguiente etapa de ese diagnóstico, ¿vale? Entonces, básicamente, por baja presión nos vamos a ir con sensores de temperatura con placa de control. La presión es inferior a 0.03 megapascales, sería nuestro punto de quiebre. Si esa es la condición, pues entonces ya nuestra interacción va a ser directamente ya con el sistema de refrigeración para garantizar que el comportamiento del sistema se estabilice por el calor del refrigerante que nos estamos llevando, y eso implica normalmente una evaluación de nuestra línea de cañería porque tenemos alguna pérdida. ¿Bien? Del lado derecho tenemos la contraparte, que ahora es un sensor de alta presión. ¿Qué tenemos en esa parte?
Mismo esquema. Primero es conectividad con la placa. Segundo, verificar la resistencia. ¿Cuál es el punto de quiebre de nuestra sensor de presión? Lo vemos. Normalmente esa parte son como 520 PSI. ¿Sí? No tienen ahí como referencia. No. Pero normalmente el tema también más, la mayoría de las veces está relacionado con un pobre intercambio de calor. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque normalmente limitamos mucho la entrada de aire a la unidad exterior. Entonces esto nos genera ese tema con la alta presión. Protección de temperatura de descargas tiene que ver con la operación intrínseca del compresor, en donde el compresor tiene un límite, obviamente, de temperatura, son 130 grados centígrados, y en esas condiciones ya estamos rayando la parte crítica. ¿Okay? Entonces, aquí es un falso contacto lo que nos haga leer esta condición, que el sensor esté dañado. Este sensor sí lo he visto que se dañe porque muchas veces tiene interacción en la parte de la instalación, es cuando están soldando cañerías o algo, sin querer calientan los conectores o alguna parte de esto sí he visto que dañar los conectores, se reemplaza el sensor, listo. ¿Okay? La otra sería, si no se resuelve con eso, pues tendríamos que escalar a la placa de control, tenga algún daño. O la otra es directamente llegarnos con un tema de verificación de cantidad de refrigerante. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir a esas condiciones. ¿Sí? Protecciones de sobrecarga de corriente. También tengo esa parte de monitoreo constante en las unidades exteriores. Entonces, digamos, en el diagrama van a ver que viene ejemplificado el de 16 amperes porque es la unidad más pequeña, pero la referencia está en la tabla de abajo. Son diferentes unidades con consumos de corriente. ¿Okay? ¿Qué nos puede afectar temas de corriente aparte de la propia línea de suministro de fuerza? Uno, la temperatura exterior. Dos, el caudal de aire, que no esté bien ventilada la unidad exterior. Esto también nos puede afectar y que incremente nuestro consumo de corriente, porque obviamente el compresor tiene que alcanzar un punto de presión más alto, entonces esto demanda un poquito más, de manera más constante en esa parte. Entonces, básicamente vamos a ir con los intercambiadores de calor también para las descargas de aire. ¿Vale? Y llegamos a esta parte, al final de solución de problemas. Protección de temperatura del condensador. ¿Qué es esto? La temperatura del condensador superior a 65 grados. ¿Qué significa esto? Que no estamos llegando al punto de la temperatura de saturación del refrigerante. Entonces, puede ser que no estemos leyendo bien la temperatura del refrigerante, puede ser que la placa no esté funcionando adecuadamente, puede ser que la temperatura exterior sea demasiado alta y a pesar de que esté operando bien nuestro sistema, no estemos alcanzando el nivel de desempeño. El punto de quiebre en esta parte son 52 grados centígrados, temperatura ambiente. Después de eso, pues obviamente el efecto de enfriamiento se va a disminuir. En temas de rendimiento no se protege, pero sí se disminuye. ¿Okay? Ya cuando es crítico, la unidad sí se detiene. ¿De qué depende? Normalmente las unidades tienen un esquema de operación de 3 strikes y fuera. Intentan 3 veces calibrar o reconfigurar la operación del circuito. Y si no lo logran, pues bueno, ya se detienen con el código de alerta referenciado a la condición que pasó previa a la detención. ¿Okay? La otra, bueno, es que nuestro condensador no le hayan dado mantenimiento y obviamente pues, tengamos una pobre transferencia de calor. ¿Ok? Y por último, pues ya, lo más recurrente es que tengamos alguna fuga y que tengamos que ajustar la carga de refrigerante. ¿No? ¿Cómo ajustamos la carga de refrigerante? Normalmente en las placas va a venir la carga nominal de refrigerante para cada intercambiador de calor de unidad interior y de unidad exterior. Lo que no viene ahí es la parte de la carga de refrigerante para la línea de cañerías. ¿Qué condición vamos a tomar como valor de referencia? La línea de líquido, que es la línea que nos interesa saturar de refrigerante. Entonces, esa es la línea que nosotros vamos a manejar como nuestra línea de referencia principal. Estas condiciones. Y aquí nos vamos a temas de mantenimiento. Si ustedes saben que van a dejar la unidad inactiva durante un periodo prolongado de tiempo, debes dejar
el acondicionador funciona en modo ventilación durante un cierto periodo de tiempo. ¿Por qué? Pues uno, para evitar que tengamos humedad en los intercambiadores de calor y se generen hongos, y nos tengamos tema de malos olores. ¿Okay? Entonces, básicamente es una función de secado. Hay otros portafolios que ya lo hacen de manera automática, pero en este caso es una prevención que debemos tomar bastante en cuenta. Recuerden que tenemos un gran arrastre en este provocador de aire. ¿Okay? Siguiente etapa, tendremos que desconectar la alimentación, o sea, apagarlo desde el control. Y ya una vez que ya está apagado, desconectar la alimentación tanto de la unidad interior como de la unidad exterior. ¿Okay? Cuando se enciende el interruptor de la alimentación principal, ¿siempre va a tener consumo el equipo? Sí. Si ustedes no apagan el interruptor, el equipo mantiene una condición de modo de espera, stand-by, que va a mantener energizada la placa de control, porque sabe que en algún momento pueden demandar esa condición. Entonces, sí hay un consumo de la unidad mientras no esté en uso, aunque si no apagamos o desconectamos la parte de la línea principal. Retira las baterías del controlador remoto o por baterías. En este caso es por un tema de seguridad. Normalmente el desgaste de las baterías en la parte expuesta pues hace que exploten y ensucian los puntos de contacto para los tomas de los controladores. ¿Vale? Y bueno, la otra es verificar que dentro del cuerpo de la unidad, ¿vale?, no haya componentes extraños como vecinos, roedores, pájaros y demás. ¿Por qué? Pues bueno, obviamente genera temas de desgaste a veces en las conexiones, que tienen que roer esa condición por temas de temperatura. Bueno, no hace verificar que no tengamos partículas o invitados no deseados en la línea de unidad. Una vez que pase esto, si nosotros requerimos volver a poner en marcha la unidad, lo primero es verificar el flujo de aire, entrada y salida. ¿Okay? Verificar que toda la parte de energía esté bien conectada, línea, neutro, si tenemos fases, las fases, tierras. ¿Okay? Verificar que no tenemos acumulación de agua de condensación en las charolas. No está apagado, no deberíamos de tener absolutamente nada, no hay arrastre. El arrastre se llega a dar en algunos casos cuando prenden la ventilación y la línea de cañería tiene una pendiente contraria, entonces la presión que se genera por aspiración del ducto llega a tener alguna incidencia, a veces que se contamine la charola de condensadores de una unidad que técnicamente no está en modo refrigeración. Comprobar realmente todo el tema de refrigerante, básicamente fugas, condiciones generales del refrigerante, y verificar la soportería de la parte de la unidad interior y la unidad exterior para que ahora que vamos a volver a poner en operación no nos vaya a generar algún problema de sujeción nuestra unidad. ¿Vale? Luego aquí en la puesta en marcha, pues bueno, ya conectamos la unidad interior después de conectar 12 horas la unidad exterior a la fuente de alimentación. ¿Por qué normalmente pedimos ese precalentamiento? Realmente es una condición relacionada con el manejo de refrigerante líquido. Cuando tú dejas de operar mucho tiempo las unidades, los sistemas de aire acondicionado con expansión directa, tiende a pasar un efecto, y es que pues, si vamos a tener refrigerante líquido, el refrigerante líquido resulta ser más pesado y denso que el lubricante. Pues muchas veces se entrampa en la parte baja del acumulador de succión o del cable. Entonces nosotros pedimos esta conexión al sistema o precalentamiento con la finalidad de garantizar que si tenemos algún tema de intromisión de líquido, garantizar que ese líquido se evapore y que no nos vaya a generar un conflicto con la operación del compresor. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que esperar ese periodo de tiempo, y una vez que tenemos esa condición, ya podemos mandar a operar nuestro sistema. ¿Vale? Normalmente, precauciones en esa parte, pues todos los gabinetes son láminas estampadas. En la parte exterior vienen recubiertas. Normalmente no tienen los filos, pero en las partes interiores sí vienen con un poco de filo por la parte del estampado. Por lo anterior, mucho cuidado en la manipulación de esa parte.
¿sí? Siempre con los dispositivos de seguridad, ¿vale? Revisar siempre periódicamente entrada y salida de aire, ¿vale? Temas de manejo de partículas suspendidas como humo, coloración en los intercambiadores de calor, tienen que ver mucho con el manejo de sustancias. La coloración normalmente en los intercambiadores de calor, la recurrente es de una pigmentación de color amarillento y eso tiene que ver con el entorno de las ciudades con un alto índice de monóxido de carbono. Normalmente se mezcla el intercambiador de calor y reacciona a esa condición. Fuera de eso necesitamos un mantenimiento simple, un poquito más recurrente, no hay alguna condición especial en esa parte. Vamos a ver en esta condición que tiene que ver con la unidad interior. En esta parte, obviamente, primero, pues, solo profesionales realizar la operación. ¿Vale? ¿Cómo somos profesionales? Tenemos entrenamiento, señores, y pidan información de lo que necesiten. Pueden tener acceso a esa parte de información, en la parte de mantenimiento, operación e instalación. ¿Vale? Entonces, no utilizar agua por encima de los 50 grados centígrados. Agua simple, no requiero elementos detergentes o ácidos. Para el tema de los intercambiadores de calor, solamente agua es lo único que requerimos. Necesitamos mantener limpia la parte de filtración. ¿Okay? Entonces, bien importante mantener la parte de filtración. Tiempos para manejo de filtros depende mucho de la instalación. Realmente no existe un tiempo específico para el manejo de mantenimiento en filtros. ¿Por qué? Depende del entorno. Si tus pisos son de cerámica, tienes obviamente menos partícula. Si tus pisos son alfombra o tapetes, la partícula sustancia es mucho mayor. ¿Vale? Si tú tienes piso laminado de maderas, otra condición. Realmente no existe un tiempo. ¿De qué depende? Realmente de el diagnóstico visual que tengamos en la parte de mantenimiento. Recomendaciones es el revisarlos al menos una vez al mes. Digo, ya, si tenemos que extender el periodo, normalmente esto que lo extienden 3 meses nomás. Entre más se deje agregar esa parte, obviamente la incrustación es más compleja y empezamos a necesitar de elementos externos que siempre van a pasarle factura al comportamiento del rendimiento del intercambiador de calor. Siempre que hacemos nosotros un intercambiador de calor por un lavado químico, inmediatamente va a empezar a presentar corrosión galvánica. Entonces, bien importante tener esa condición clara. ¿Okay? Entonces, se recomienda cada 2 años que el filtro se cambie. No, es un filtro de malla plástica, realmente no tenemos mayor requerimiento en esa parte. Si ustedes quieren poner filtros desechables, es posible, sí. Nada más recuerden que deben de tener muy presente el tema de la caída de presión, ¿vale? Porque previo a esto hay que evaluar si el equipo tiene la opción de manejar solamente 3 rangos de velocidad alta, media y baja. Y, bueno, la otra que sería de humidificación, que es ultra baja, y la versión jet de enfriamiento acelerado, que es ultra alta. O si tenemos la opción de ajustar el caudal con el tema de las poleas regulables. ¿Vale? Entonces depende mucho esa parte. La operación es pesada y limpia, pues bueno, eso depende, les decía yo, del entorno. ¿Vale? Entonces tengan de tenerlos ahí muy presentes en esa condición. Realmente no hay requerimientos especiales adicionales a temas de mantenimiento. Pero lo que sí resulta relevante es esta información que les puede ayudar con la parte de la selección. Normalmente, ¿qué es la ciclometría? La ciclometría es el manejo del aire, ¿no? Cómo manejamos la parte de la inyección, la mezcla del aire, la humedad, la temperatura. ¿Vale? Entonces, esto obviamente lo vamos a tener que evaluar en condiciones de desempeño general. ¿Por qué? Porque si bien vamos a tener un caudal de aire requerido para un desplazamiento volumétrico en los espacios, pues también hay condiciones específicas que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener propiedades del aire.
El aire obviamente es básicamente nitrógeno, oxígeno, argón, CO2, dióxido de carbono y hidrógeno. Entonces, estas condiciones van a alterar la condición o el desempeño general de un sistema de estos. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos un gran caudal de aire. Entonces vamos a tener dos vertientes, uno es aire seco y aire húmedo. Realmente tener aire seco en una aplicación estándar no es una condición que podamos garantizar. Entonces siempre vamos a tener un tema de mezcla de aire seco y vapor de agua. Eso es una condición recurrente. ¿Por qué toma relevancia esta parte? A través del manejo de esta tabla, que es la carta psicométrica, nosotros vamos a conocer características específicas del comportamiento del aire. Primeramente vamos a tener la temperatura de bulbo seco. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Es la temperatura que nosotros podemos medir a través de un termostato, que es básicamente un medio que genera una expansión o contracción dependiendo de las condiciones del entorno. Y esta, dentro de la carta psicométrica, está dada por estas líneas verticales. Una vez que tenemos temperatura de bulbo seco, obviamente si tenemos algo seco, pues vamos a tener la contraparte, que es una temperatura de bulbo húmedo. Esta es lo que va a contemplar, es qué temperatura tenemos a pesar de una película de agua en el entorno de nuestro sensor. ¿Okay? Entonces, esa es una condición que nosotros simulamos un poco en el hidrómetro. Y esta temperatura nosotros la referenciamos con líneas horizontales. ¿Okay? Humedad absoluta es la cantidad máxima que podemos tener en el aire. ¿De qué depende? A cierta temperatura hay una cantidad máxima que podemos tener en el aire. Si ustedes lo observan de manera cotidiana, en algunas condiciones, cuando ustedes ponen hielos en un vaso con agua, después de un cierto periodo de tiempo en la parte exterior, hay condensación. Entonces, ¿qué es esto? Pues básicamente es ver a qué temperatura se empieza a formar esa condensación y cuál sería la cantidad máxima de humedad o de agua que podría estar ahí diluida dentro del flujo de aire. Entonces vamos a tener humedad absoluta, que básicamente es granos de humedad entre kilogramos de aire seco. ¿Okay? Tenemos ya tres variables en esa parte. ¿Por qué es relevante entonces? Bueno, ahora nos vamos con la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa realmente es la humedad contenida, o sea, si nosotros medimos contra el máximo posible, la opción máxima, digamos, nuestro límite. Y obviamente esa parte es un porcentaje. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues básicamente, temperatura de bulbo seco, humedad relativa, cantidad máxima, y nos damos en la humedad relativa. ¿Cuál es la parte de la humedad relativa? Son las líneas curvas que ven en color rojo. ¿Vale? Entonces tenemos ya humedad relativa, humedad absoluta, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. La otra es nuestra línea de saturación o punto de rocío. ¿Qué es eso? ¿En qué punto pasa el efecto que les mencionaba anteriormente? Y es en qué momento la humedad del aire empieza a condensarse y tomar fase líquida. ¿Vale? Entonces, esta referencia se hace contemplando una humedad relativa al 100%. Después tenemos otra unidad que es entalpía. ¿Qué es la entalpía? Entalpía es la unidad del contenido de energía de una sustancia. ¿Dónde está la entalpía? La entalpía está puesta sobre la última línea curva, ¿okay? Y tiene que ver con kilojoules entre kilogramo, que es donde están ahí las flechas, en 40, en 60, en 80. Esa entalpía tiene que ver con el fluido, ¿okay? Una condición de energía del fluido. ¿Okay? Entonces, una vez teniendo esto, ya tengo humedad absoluta, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, humedad relativa y temperatura de bulbo seco. ¿Esto para qué me sirve? Estas referencias me van a servir para saber más o menos qué condiciones podemos tener a partir de condiciones externas. Por ejemplo, tenemos una temperatura exterior de 0 grados centígrados y una temperatura interior de 25%. Nosotros podríamos inferir cuál es la temperatura del cuarto, ¿eh? A través de estas líneas. Es un poco abstracto, ahorita vamos a ver un ejemplo que yo creo que les queda más claro. Obviamente, en esta parte
pues tenemos de todas estas condiciones y vamos a trabajar, por ejemplo, este ejemplo. Pero tenemos una temperatura de bulbo seco de 32 y una humedad relativa de 20. 32, 20. Vamos a llenar el resto de variables para conocer las características en este punto. Proyectamos nuestra línea y nos dice que una temperatura de bulbo húmedo de 17. Una humedad absoluta de 6. Y nuestro punto de rocío de 5.56 grados centígrados. ¿Vale? Entonces, de esta manera nosotros podemos conocer las características del aire que vamos a tener en el espacio. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos jugar un poco con el caudal del aire. ¿Por qué? Porque el caudal del aire, recuerden que a nosotros nos representa cambios en la humedad relativa. ¿Por qué? Porque es un efecto de calor sensible, entonces modificamos un poco el entorno y de esa manera podemos tener condiciones generales. Otros ejemplos, bueno, podemos hacerlo a partir de muchos valores. Temperatura de bulbo seco de 15 grados, temperatura de bulbo húmedo de 12, humedad relativa de 70, humedad absoluta de 7 y un punto de rocío de 9.5. ¿Vale? Entonces, este tipo de condiciones nos puede estar ayudando para referenciar el comportamiento del aire que vamos a entregar en los espacios cuando tenemos un punto específico de humedad o temperatura. Es qué porcentaje de mi unidad puedo dedicarle a que sea realmente un diferencial de temperatura que el usuario sienta, perciba a través de un termostato y qué porcentaje de temperatura se va a, digamos, disolver un poco en la parte de cambio de fase de la humedad contenida en el aire. ¿Ve? Entonces, bajo esas condiciones, ustedes pueden contemplar esta parte para tener esas referencias. ¿Okay? Tenemos otro valor, 100% humedad relativa. Hasta ahí tenemos neblina. Ok, entonces, bueno, son solamente algunos ejemplos de los que podríamos evaluar las condiciones del aire. Okay. Obviamente aquí, pues bueno, podemos seguir interactuando más con esta parte. Comparte las condiciones del aire con un factor de sensible para ver realmente cómo se comporta el calor total. Mucho cuidado en esa parte, los nominales, sensible y latente siempre se alteran dependiendo el perfil de la instalación. Pocos programas de selección pueden hacer ajustes dependiendo de esta condición. Normalmente, la mayoría del tiempo hacen referencia a capacidades nominales. Entonces, eso nada más es para tenerlo en cuenta. Hay algunos que se hacen compensaciones por temas de factor de cambio sensible y podemos proveer exactamente la cantidad de calor sensible, referenciada con una operación de un intercambiador de calor, o el calor latente también, referenciado específicamente con el intercambiador de calor. Cómo se va a comportar la unidad en esas condiciones. Bueno, recuerden que esto siempre va a ser dinámico porque la parte de donde partimos pues es un supuesto inicial. Entonces ya si las condiciones iniciales cambian, obviamente esto se desplaza. Hay manera de estarlo haciendo, pues sí, nada más que hay que hacer mucha interacción para poder ver esa parte, la parte del enfriamiento evaporativo, y es qué tanto nos ayuda la temperatura en el agua condensada a bajar la temperatura de los intercambiadores de calor. Esa es otra condición. O bien en sistemas más simples, que sean unidades lavadoras de aire. Entonces vamos a tener también esas condiciones generales de aplicación. Y podemos tener también condiciones de aire de mezcla. Es básicamente verificar cómo condición está comportando nuestra unidad ya en los espacios. Aquí estamos. Calor total, calor sensible, calor latente. Esto lo podemos hacer ahorita. Normalmente ya te les digo que hay softwares que hacen esta condición y te van a dar el desempeño general de tu intercambiador. Y por nuestra parte, esto sería todo, señores. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario adicional.
Muchas gracias, César. El contenido fue excelente, con mucho detalle técnico que estoy seguro que va a ser de mucha ayuda para todos los asistentes. Si tienen alguna pregunta de la capacitación, por favor colocarla en el chat y les vamos a estar colocando también el link del examen. En caso de que no lo puedan contestar en este momento, no se preocupen, también se lo vamos a estar haciendo llegar por vía correo electrónico. Mientras tanto, César, aquí tenemos una pregunta. Quería saber si se puede instalar un conducto más para un ambiente en una instalación que ya está hecha. Derivar, o sea, como posibilidad existe, pero obviamente debes de tener muy claro que ese caudal que tú vas a derivar, de algún lado va a salir. Entonces, normalmente, pues vas a reducir el caudal del resto de la operación. Lo que podrías hacer es verificar si dentro del rango del equipo que ya está instalado, podemos incrementar un poco más la velocidad del ventilador a través de alguno de los accesorios que mencionamos y compensar un poco ese efecto. Difícilmente va a llegar a esa condición de óptima, pero se puede generar algo muy cercano. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La pueden escribir en el chat y aquí la vamos a estar respondiendo poco a poco. De igual manera, he colocado el link del examen en la conversación. Si no pueden ingresar al link del examen en este momento, no se preocupen, se lo vamos a estar haciendo llegar por correo electrónico y lo pueden contestar con más calma en otro momento. El tiempo se nos ha acabado. La verdad es que muchas gracias a todos por conectarse. Damos por finalizado este webinar. Estén pendientes de nuestros próximos entrenamientos y cualquier duda pueden por favor mandar un correo al be-la-partners@jci.com, que es el correo que les hicimos llegar la invitación. De igual manera también le vamos a estar haciendo llegar el material y también estén atentos para poder llegarles su certificado de asistencia vía correo electrónico.